Concluido el receso decretado, se reanuda grabación. Gracias. Concluido con el receso, se reanuda con esta audiencia. Se procede a la emisión del auto de plazo constitucional al tenor siguiente, que lo tipifica Estado de México, 11 de junio del año 2025, estando dentro del plazo que prevé el artículo 19 de la Constitución Federal. Se resuelve en la causa 115 diagonal 2025, que se instruye en contra de Jaime Taco Gavino y Óscar Israel Rodríguez Herrera, por la probable intervención en un hecho que la ley señala como secuestro express agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales FFM, así como el patrimonio de la moral vendido Transportes Culver Roda SDCB, previsto y sancionado al tenor de los artículos 9, fracción primera, inciso D, y 10, fracción primera, incisos B y C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción 21ª, el numeral 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al numeral 6789, párrafo primero, 13, fracción tercera del Código Penal Federal. En relación a este auto de plazo constitucional, señor Óscar, señor Jaime, se constituye por 3 apartados. En el primero de ellos se establecen los resultados en donde queda registro de los antecedentes que obran en la carpeta administrativa, fecha y hora en que se llevó a cabo la audiencia inicial, en donde se dieron a conocer sus derechos, que ustedes estuvieron en condiciones de designar defensa. A partir de ahí fue como se calificó de legal la detención y enseguida se llevó a cabo, se llevó a cabo la formulación de imputación por parte de la gente del Ministerio Público y enseguida se les reconoció el derecho a declarar. Fue así como también la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. Ustedes pidieron que se resolviera en 144 horas y por esa razón nos encontramos en este estadio procesal. Habida cuenta que fue en esta audiencia en donde se llevó a cabo la prórroga en el plazo de la audiencia inicial, por lo tanto nos encontramos para resolver en cuanto a su situación jurídica. También queda de manifiesto que en torno a sus datos generales se van a mantener en resguardo y queda sentada la fecha y hora de ingreso en el centro penitenciario para establecer el lapso en el que esta autoridad debe de resolver en cuanto a su situación jurídica. En el siguiente apartado, que son los considerandos, se establece el primer término de la competencia. Se dice que este órgano jurisdiccional es competente objetiva y subjetivamente para conocer y resolver del presente asunto, competencia que se asume por fuero, grado, materia, fuero y grado, tomando en consideración que el hecho de secuestro expresa en cuanto a su conocimiento, si bien está previsto en una ley general especial, lo cierto también es que existe competencia concurrente para efecto de que un juez del fuero común conozca y resuelva el presente asunto, el tenor del numeral 23 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Es así como, atendiendo a la circunscripción territorial en donde se verifica el hecho delictivo, que fue en Santana Gilotepec, lugar que se encuentra dentro de la demarcación territorial de este distrito judicial, es por ello que también se asume competencia por razón de territorio. Por cuanto a la temporalidad, se advierte que este evento sucedió el día 4 de junio del año 2025 y que en ese sentido resultan aplicables todas las disposiciones legales que ya estaban vigentes al momento de cometer el hecho, y que con relación al ámbito personal de validez de la ley penal, debo mencionarles que ustedes son personas mayores de edad, por lo tanto son sujetos de derecho penal. Y por otro lado se actualiza la competencia subjetiva porque este juzgador no tiene interés en beneficiarlos o en perjudicarlos. Tampoco tengo algún conflicto de interés con su defensa o con el agente del Ministerio Público, tampoco con las víctimas, además de que hasta este momento no se ha hecho valer ninguna causa de excusa o de recusación que me impida conocer de este asunto. En otro apartado más se describe lo previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal, también lo previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera en consonancia señalan cuáles son los requisitos para poder dictar un auto de vinculación a proceso, y que el primero de ellos hace consistir en que se haya llevado a cabo una formulación de imputación o aquel acto procesal en donde la Fiscalía se dirigió hacia ustedes, les hizo saber circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se ejecutó un hecho delictivo, y en el mismo sentido señala la disposición legal 316 que les he indicado. El segundo de los requisitos es que ustedes tengan el derecho a declarar para dar contestación a esa imputación, lo cual también se formó en el presente asunto. Cada uno de ustedes rindió declaración, les hice referirse incluso que todo lo que ustedes llegaron a manifestar se puede tomar en consideración al momento de resolver sobre su situación jurídica, con independencia de que esto les llegara a beneficiar o a perjudicar. En torno a lo previsto en la fracción tercera de este artículo 316 es como se llevará a cabo el análisis de los datos de prueba y el hecho circunstanciado, es decir, el hecho cierto por efecto de establecer si en efecto se actualiza un hecho que la ley señala como delito de secuestro express y la probable intervención. También se ha verificado por parte de este unitario como otro requisito que en el presente asunto no se actualice ante una causa de extinción de la acción penal o expediente del delito. En esas condiciones es como se procede al análisis
del hecho cierto que fue puesto en consideración por parte de la Fiscalía, al tenor de que el día 4 de junio del año 2025, a las 5:30 horas, la víctima de identidad reservada de iniciales FFM se encuentra circulando sobre el kilómetro 67, Colonia Santana, Jilotepec, Estado de México, a bordo del vehículo tractocamión de la marca Internacional con placas de circulación 07VE1V. Sobre este vehículo se encontraba acoplada una caja seca con placas de circulación 941WP5 y también se encontraba articulado un dolly de la marca Kings que también transportaba otra caja seca con placas de circulación 183YB9, señalando a la víctima que al momento de ir circulando fue interceptado por 3 vehículos. Indicó que de uno de estos vehículos descendieron los imputados, se aproximaron a donde él se encontraba, haciéndole diversas manifestaciones como bájate hijo de tu pinche madre. La víctima indicó en ese momento que sintió mucho temor y que no podía descender de dicho vehículo. Fue cuando el señor Oscar Israel, con un arma de fuego, le disparó en las piernas. Posteriormente la víctima refirió que el señor Jaime Trejo le indicó a otros masculinos que bajaran a la víctima del camión. Es como lo suben a otro vehículo, de los cuales también intervinieron cuando le cerraron el paso. Una vez que se encuentra a bordo de este vehículo, lo mantuvieron privado de su libertad aproximadamente 1 hora, le sustrajeron la cantidad de 3,000 pesos, un teléfono celular de la marca Samsung, después lo dejaron abandonado en Corrales, municipio de Xochimilco, Estado de México. En ese sentido, al contar este vehículo que fue motivo de apoderamiento con un geolocalizador, el personal de la empresa Transportes Culver Roda SDCB se percatan de que el vehículo había salido de la ruta, por lo cual se tratan de comunicar con la víctima, no tuvieron contacto con él. Es como los encargados de dicha empresa realizaron un alertamiento de acuerdo a un protocolo de búsqueda del vehículo como del operador, informando a la Guardia Nacional sobre la desaparición del operador y del vehículo. Ante tales circunstancias, a las 7:25, elementos de la Guardia Nacional recibieron el alertamiento de robo, se abocan a la búsqueda de dichas unidades, así como del chofer, y refieren estos que aproximadamente en el kilómetro 88 de la localidad de San Pablo, Huartepec, Jilotepec, Estado de México, se encontraba sobre la cinta asfáltica el vehículo alertado como robado, ya que se encontraban las placas de circulación que les fue referida. En dicho alertamiento, una vez que se aproximaron a dicho lugar, detienen la marcha y en ese momento observan que sale corriendo de entre los remolques Oscar Israel Rodríguez Herrera. Refieren que este aventó un tubo metálico conocido como manivela que se utiliza para desenganchar remolques. Los elementos policíacos descendieron de su unidad. En ese momento observaron que Oscar corrió hacia el tractocamión, lo abordó hacia dicho tractocamión, que este es de color azul. Se aborda por el lado del copiloto y comenzaron a circular sobre la misma carretera intentando darse a la fuga. Posteriormente los elementos indican que a la altura del kilómetro 89 más 800 dicho tractocamión color azul se detiene su circulación. Observan que descienden de este vehículo y comenzaron a correr los sujetos hacia un camino de terracería, por lo cual los elementos descendieron de su unidad, comenzaron a perseguirlos y es como logran darle alcance, identificando así a los ahora implicados como las mismas personas que hacían manipulaciones sobre los vehículos que habían sido alertados como robados y que al cuestionarles sobre la víctima indicaron que desconocían en dónde se encontraba esta, pero que ellos podían llamar para solicitar que liberaran a FFM, por lo cual los elementos aprensores realizaron la detención de los ahora implicados y que regresan al lugar en donde se encontraba abandonado el vehículo de la marca Internacional alertado como robado, siendo así como son puestos a disposición tanto los ahora implicados como todos los indicios localizados ante la representación social. Este fue el hecho circunstancial que narró la Fiscalía como hecho motivo de imputación y que desde luego este hecho tendrá que quedar establecido a través de los datos de prueba que fueron referidos por el agente del Ministerio Público, tal como se establece en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual reza, entre otras cosas: para el dictado del auto de vinculación a proceso es indispensable que de los antecedentes de investigación que fueron expuestos por la Fiscalía se desprendan datos de prueba que establezcan se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que estos participaron en su comisión. Al respecto, también les quiero hacer notar que, visto el estado procesal en el que nos encontramos, únicamente se hace un análisis de un hecho que la ley señala como delito. No se establece con un grado de certeza que ustedes hayan cometido dicho delito. Por eso únicamente se habla de un hecho
que la ley señala como delito y no propiamente del delito. Esto porque hasta ahora no ha desfilado un órgano de prueba ante este órgano jurisdiccional, solo contamos con los indicios, es decir, los registros de investigación con los que cuenta la Fiscalía, y todo lo que aquí se ventila hasta este estadio procesal es en grado de probabilidad. De dictar el auto de vinculación a proceso, la consecuencia jurídica es aperturar una investigación complementaria para efecto de que la Fiscalía y ustedes estén en oportunidad también de demostrar su inocencia a través de la recopilación de pruebas. En ese sentido es como se va a llevar a cabo el análisis del presente asunto, únicamente en grado de probabilidad y con base en los indicios que fueron propuestos por la Fiscalía. El hecho de secuestro express tiene sustento en lo que señala el artículo 9 de la Ley General en materia de secuestro. Señala, al que prive de la libertad a otro se aplicará, en su inciso D, señala, comete el delito de secuestro express desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por este el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión prive de la libertad a otro. También se encuentra agravado al tenor del artículo 10 en su inciso B y C, fracción primera. Señala que se agravará cuando se lleven a cabo en grupos de 2 o más personas y que se haya ejecutado con violencia. De estas disposiciones normativas que les he expresado, se advierten como elementos configurativos que la acción que se tiene que justificar por el agente del Ministerio Público en el presente, pues es el acto privativo de la libertad, y un elemento subjetivo que es el objeto. El objeto de esa privación de la libertad tiene que ser para efectos de cometer un delito de robo o extorsión, y que en el presente asunto señaló la Fiscalía, pues tenían el objeto de cometer el hecho de robo. Ahora bien, con base en estas circunstancias normativas que les he hecho notar, el análisis será a través de los datos de prueba que fueron expuestos. Esos registros que le dio la Fiscalía constituyen los datos de prueba, y será a través del análisis y razonabilidad que de esto se desprenda si se justifica o no el hecho cierto que les he mencionado, que señaló la Fiscalía al momento de realizar la imputación, para poder corroborar si en efecto ustedes desplegaron actos consistentes en la privación de la libertad del sujeto pasivo con el objeto de apoderarse de algún bien que no les pertenece, que les resultaba ajeno, sin derecho y sin consentimiento. En esa consonancia es como se lleva a cabo el análisis de la víctima de la entrevista que rindió FMM, y que los conducentes señaló, entre otras cosas, el día 4 de junio del 2025, señala eran aproximadamente las 5:30 horas cuando él se encuentra conduciendo un vehículo tractocamión que se trasladaba desde el CEDIS Nuevo Walmart de México, circulaba a la altura del kilómetro 77, esto en Santana, Jilotepec, momento en el que le cierran el paso 3 vehículos automotores, de los cuales descendieron diversos masculinos de diversas medias filiaciones, y que 2 de ellos corresponden a los ahora imputados, que uno de estos le refiere: bájate hijo de tu pinche madre, y que él, al ver tantos sujetos y temer por su integridad, se le dificultó abrir la puerta. Fue como uno de los sujetos disparó un arma de fuego sobre sus piernas, y que en ese sentido un diverso sujeto le ordenó a otros que lo subieran a un vehículo. En ese contexto es como señala que 2 sujetos de aproximadamente entre 20 y 30 años, proporcionando la media filiación, es quienes lo bajaron del vehículo y lo subieron a otro automóvil, de los cuales también intervino para cerrarles el paso. Lo trajeron privado de la libertad, dando vueltas por un espacio de 1 hora, y que durante ese espacio también le sustrajeron la cantidad de 3,000 pesos, un equipo telefónico de la marca Samsung, y que en todo momento le preguntaban si tenía familias, le preguntaron por el código y patrón de su teléfono, así como también sustrajeron tarjetas bancarias, que durante este tiempo él estaba muy temeroso porque en ese momento le hacían mención de que si él levantaba alguna denuncia se iban a desquitar con su familia. También señaló la víctima que en ese momento estaba sangrando de sus piernas, y que entre ellos comenzaron a preguntarse si se iba a morir, y que pedían mejor tirarlo, mientras que otro sujeto decía que mejor lo remataban de una vez. Posteriormente lo dejaron en un camino despoblado, le dijeron que ahí se quedaría, que se lo tragarían los animales, y ellos se retiran del lugar. Esto es ahora sabe, es en Corrales o Yaniquilpan, y que una vez que se encontraba en dicho lugar fue como comenzó a arrastrarse en dirección hacia un poblado. Se acercaron unas personas que, al notar su condición de salud, fue como llamaron una ambulancia y lo trasladaron al Hospital General de Jilotepec, y ahí lo trasladaron a un nosocomio, el Hospital de Traumatología y Ortopedia en Lomas Verdes, en donde le dieron más atención médica y se fue dado de alta a las 19 horas. Es así como lo trasladaron a su domicilio,
y es por ello que compareció ante la representación social para hacer la denuncia respectiva. Esta es la entrevista que rindió la víctima y desde luego que al tenor del numeral 259, 261 y 265 del Código Adjetivo de la materia, puedo considerar que es un dato de prueba idóneo, pertinente y suficiente para establecer la existencia del hecho delictivo de secuestro exprés. ¿Esto por qué? Porque es un dato de prueba idóneo derivado de la calidad de información, habida cuenta que quien rinde esta información es la víctima. Lo que depone es sobre un hecho que vivió, no es algo que le hayan contado, y en esa virtud es como esta narrativa que él realiza pues amerita fiabilidad. Por ello estimo que se trata de un dato de prueba idóneo. En relación con lo anterior, también puede establecer que se trata de un dato de prueba pertinente. Se refiere a un hecho delictivo y que es lo que está investigando ahora el agente del Ministerio Público, por eso se estima es pertinente en torno a la investigación que se lleva a cabo. Es un dato de prueba suficiente para revelar circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se ejecutó este hecho, del cual emerge de esa narrativa en esencia, como lo pone de relieve. El 4 de junio del 2025 a las 5:30 horas circula en el kilómetro 77 Santana-Quilotepec, momento en el que fue interceptado por 3 vehículos. Descendieron de estos diversos masculinos, uno de ellos le disparó en las piernas, lo bajan de dicho tractocamión para conducirlo a un vehículo donde lo tuvieron retenido por un espacio de 1 hora dando vueltas. Posteriormente fue liberado en un espacio distinto al aseguramiento. En esa virtud es como al tenor del artículo 9, fracción primera, inciso D, señala, entre otras cosas, deberá de realizarse un acto privativo de libertad estrictamente por el tiempo indispensable con el fin de cometer el hecho de robo. A partir de estos elementos configurativos que yo les hice mención y tomando en cuenta la entrevista que rinde la víctima, pues resulta lógico esa adecuación que se realiza. Queda de relieve que en efecto, tal como lo señaló la víctima, se verifica un acto privativo de la libertad. ¿Y qué es el acto privativo de la libertad? Simple y sencillamente limitar la libertad deambulatoria, es decir, la capacidad que tiene el sujeto pasivo para desplazarse hacia cualquier lugar que lo desee, y esa circunstancia pues se vio limitada a partir de que lo ingresaron a un vehículo automotor para tenerlo durante 1 hora dando vueltas. ¿Esto por qué? Porque él jamás dio la voluntad para poder abordar dicho vehículo y mucho menos permanecer en dicho lugar, siendo así como ajeno a su voluntad, lo mantuvieron retenido, y que esto desde luego era con el fin de cometer el hecho de robo. Pues es evidente que lo que pretendían era apoderarse del vehículo camión internacional que llevaba 2 cajas secas acopladas, y en ese sentido es como se pone de relieve la existencia del hecho delictivo de secuestro exprés. Esto tiene mayor sustento con el criterio jurídico que lleva por título secuestro exprés para la actualización de este delito previsto en el artículo 9, fracción primera, inciso D de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Basta que se pruebe la restricción de la libertad ambulatoria de la víctima para ejecutar el delito de robo. Es precisamente esta circunstancia que he venido refiriendo en torno a que el tiempo debe de ser indispensable para cometer el hecho de robo, es decir, no basta que se configure por 1 minuto, por 10 horas, es únicamente el lapso que el sujeto activo considere necesario para poder ejecutar el acto de apoderamiento, y es en esa virtud que se logra sostener que hasta este momento este dato de prueba es un indicio razonable para suponer la existencia del hecho delictivo de secuestro exprés. También, como les hice notar, en tratándose del estadio procesal en el que nos encontramos, el estándar de prueba es mínimo, hasta ahora únicamente hay indicios, y lo único que tiene que hacer este unitario es corroborar las afirmaciones que realizó la víctima FFM si tiene sustento en otros datos de prueba. En ese contexto es como se adiciona la entrevista de los primeros respondientes, Alex Francisco Trujillo Hernández y Carlos Pérez Cabrera. Estos son elementos policiales de la Guardia Nacional. Señalan, entre otras cosas, que el 4 de junio de 2025 a las 5:25 que realizaban labores de patrullaje sobre la autopista México-Querétaro, kilómetro 85, que en ese momento fue cuando recibieron un reporte del centro mando de base en donde les refieren respecto al robo de un vehículo tipo full, precisando que era un vehículo de la marca International con color naranja con placas de circulación 07B1V y que se encontraba remolcando 2 cajas secas, una de ellas con placas 941 WP5 y 183YB, y que en ese sentido este vehículo era conducido por un masculino de iniciales FFM.
El objeto era localizar dicho vehículo, así como el operador. Es por ello que les refieren que este vehículo contaba con un geolocalizador y que a través de WhatsApp le compartieron cuáles fueron las últimas coordenadas de localización, siendo así como a las 7:30, llegando al kilómetro 88 de San Pablo Guatepec, Quilotepec, Estado de México, sobre la autopista México-Querétaro con dirección hacia Querétaro, llegaron los elementos policiales a un lugar en donde en la cinta asfáltica lograron apreciar que se encontraba el vehículo robado o reportado como robado, y que al acercarse notaron que las placas de circulación coincidían con aquellas que fueron reportadas. Que en ese momento fue cuando se acercaron a dicho lugar, que también se percataron, se encontraba delante de un vehículo tractocamión color azul con placas de circulación 21AG8N, y que en ese momento sale un sujeto masculino corriendo vestido de color negro y que ahora responde al nombre de Óscar Israel Rodríguez Herrera, que al notar la presencia policíaca, aventó un tubo metálico conocido como manivela, que se utiliza para desenganchar remolques. Es como los elementos policiales bajaron de la unidad y que este sujeto corrió para abordar el vehículo tractocamión color azul del lado del copiloto. Comenzaron a circular para darse a la fuga. Sin embargo, los elementos policiales llevan a cabo una persecución y es como logran su detención. Sin embargo, los masculinos trataron de darse a la fuga. Es como los elementos policiales van en persecución y logran la detención de los ahora implicados, que estos descendieron del vehículo. Se trata de Óscar Israel Rodríguez Herrera, que iba del lado del chofer, y Jaime Trejo Gavino, que iba del otro lado. Es así como llevaron a cabo la detención de los ahora implicados y su puesta a disposición. Respecto de la representación social, también refieren, entre otras cosas, que una vez que los mantienen detenidos es como les preguntaban por el paradero de FFM. Estos les refirieron que ellos desconocían dónde se encontraban, pero que si los dejaba ir, ellos podían llamar para que los liberaran. También refieren que a las 7:28 del 4 de junio del 2025, una vez que se verificó que ninguna de las personas detenidas se trataba de FFM, llevaron a cabo la detención y que serían puestos a disposición de la representación social, así como también se trasladarían todos los indicios ante la representación social. También hace notar que una vez que se llevó a cabo una inspección del vehículo, se localiza en el tractocamión color azul con placas de circulación 21AG8N un objeto metálico con 12 antenas de los conocidos como inhibidores de señales. Todos estos quedaron a disposición de la representación social, y que también señala el vehículo tractocamión color azul tenía un reporte de robo del día 12 de marzo del año 2025. A este dato de prueba se concatena un informe policial homologado que es coincidente con la narrativa que refieren los elementos policíacos. Es evidente que este dato de prueba concede un alto grado de confirmación en cuanto a la narrativa que realizó la víctima FFM. Es decir, que también es un dato de prueba idóneo y pertinente para justificar la existencia del hecho delictivo, tomando en consideración que si bien los elementos policíacos no advierten el momento mismo en que se captura a la víctima, le ingresan al vehículo y se la llevan a pasear, lo cierto es que derivado del reporte que se realizó por la empresa que dicha unidad vehicular tenía un geolocalizador electrónico, que no se pudieron comunicar con la víctima y que fue a partir de ahí que realizaron el reporte de robo por protocolo, es así como los elementos de Guardia Nacional tuvieron conocimiento del hecho, del robo, del reporte, y que al contar con estos datos es como localizaron dicha unidad vehicular. Hasta ese momento es como se viene a corroborar la afirmación de la víctima, pues es evidente que al haber sufrido el desapoderamiento de dicha unidad vehicular a las 5:30 cuando circula sobre el vehículo en el kilómetro 77 Quilotepec Santana, es derivado de tales afirmaciones que se puede justificar el acto de apoderamiento, y por esa razón es como se logra establecer que dicha unidad vehicular, dicho tractocamión color naranja con las dos cajas secas acopladas, se localizó en el kilómetro 88, esto en Guantepec, Quilotepec, Estado de México, donde los elementos policiales los tienen a la vista, y a partir de ahí es como se viene a corroborar el acto de apoderamiento que señaló la víctima fue objeto su vehículo tractocamión, y que en esencia pues este vehículo se localiza estando ustedes en posesión del mismo, porque estaban realizando las maniobras necesarias para desenganchar las cajas secas, y dicho sea de paso, ustedes se encontraban a bordo de un vehículo tractocamión color azul, que
que también contaba con un reporte de robo. Otro indicio razonable, pues es evidente que el dispositivo que en ese momento se localizó, dispositivo metálico con 2 antenas, señaló Guardia Nacional, se trata de un objeto inhibidor de señal y que esto impide que dicho vehículo, aun con que cuente con un geolocalizador, pues se puede evadir esta localización a través de dicho dispositivo. Todos estos indicios son los que contribuyen a establecer que se verifique el acto de apoderamiento y que en esa consonancia es como el dicho de los elementos de Guardia Nacional dan sustento a una parte, a una proposición fáctica de la víctima. Es decir, que sí vienen a corroborar parte de la argumentación que realizó la víctima de cómo se ejecutó este hecho. También se concatena la entrevista de René Telles Fernández, quien compareció ante la representación social, acreditó la personalidad como apoderado legal de la Moral Transportes Culver Rodea. Este comparece y señala, entre otras cosas, que el objeto de su presencia ante la representación social es para acreditar la propiedad del vehículo International color naranja y las 2 cajas secas tipo doble, exhibiendo para tales efectos los documentos que corresponden, y señala que en cuanto a lo sucedido el día 4 de junio del año 2025, sucede que dichas unidades fueron reportadas como robadas, a partir de que señala que dicha unidad vehicular tenía como destino la ciudad de Monterrey, que habían salido cargados de un Cedis de Nueva Walmart de México y que este era tripulado por la víctima de iniciales FFM, que siendo aproximadamente las 4:50 horas se realizaba un seguimiento de esta unidad. Sin embargo, a las 6:30 horas se percataron a través del geolocalizador con el que cuentan estas unidades que a la altura del kilómetro 77 de la autopista México-Querétaro se percataron que había dejado de reportar su posicionamiento. Por ello activó el protocolo de siniestros informando a Guardia Nacional, y es como trató de comunicarse con el operador FFM, obteniendo una respuesta negativa, siendo así como realizó el reporte respectivo y proporcionando obviamente a la Guardia Nacional la geolocalización última que había arrojado el dispositivo electrónico, y que posteriormente tuvo conocimiento de que FFM fue localizado en un centro hospitalario derivado de que había sido lesionado en las piernas. En esa virtud es como este dato de prueba, pues desde luego también da sustento a las afirmaciones que rinde la víctima. Primero, porque este dato de prueba pone de relieve que en efecto FFM es el operador autorizado del vehículo International color naranja que llevaba acopladas 2 cajas secas. Segundo, señala el apoderado legal, se corrobora que en efecto en la fecha y hora que fue motivo de apoderamiento de este vehículo se encontraba sobre el kilómetro 77 Santana Gilotepec en la autopista México-Querétaro, porque fue el último lugar en donde se reportó su geolocalización, tal como lo afirmó la víctima, que en esa fecha 4 de junio a las 5:30 horas fue desapoderado de dicha unidad vehicular, esto en Santana Gilotepec, Estado de México. Y también señala, entre otras cosas, el apoderado legal que en efecto llevaba 2 cajas secas con mercancía que tenía como destino Monterrey hacia Nueva Walmart, que había salido del Cedis de Nueva Walmart. En ese contexto es como estas manifestaciones dan sustento a lo que refiere la víctima, que es el operador de dicha unidad, que llevaba un tractocamión que se encontraba en Santana Gilotepec, y finalmente que corroboró el apoderado legal realizó el reporte de acuerdo al protocolo de siniestros a Guardia Nacional, a quien se les facilitó las coordenadas de geolocalización últimas que había tenido este vehículo. Es así como este dato de prueba también contribuye a las afirmaciones que realizó la víctima para dar soporte a su dicho. Se robustece también estas circunstancias con un registro que obra en la carpeta de investigación, que se refiere propiamente al expediente clínico que se expide por el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes con fecha 4 de junio del año 2025, del cual se reporta el ingreso a dicho nosocomio por parte de la víctima, y se hace referencia a diversas lesiones que presentaban en las extremidades inferiores, que corresponden desde luego a aquellas lesiones que refiere la víctima fue motivo del disparo de arma de fuego que dirigieron los ahora imputados en su contra para obligarlo a descender de dicho vehículo tractocamión. Este aspecto también tiene sustento a la narrativa que realizó la víctima, desde luego que concede un alto grado de confirmación en cuanto a su dicho, pues pone de relieve que al momento de que lo interceptaron con 3 vehículos, bajaron diversos masculinos, 2 de ellos
se dirigen, uno le indica baja tipo de tu pinche madre, y que él por temor que no podía abrir fue como recibió un disparo en las piernas. Derivado de esta circunstancia es que este dato de prueba es relevante para sostener la atención médica y que en efecto viene a corroborar esa proposición en torno a que fue objeto de una lesión por disparo de arma de fuego. También se establece que en torno a la existencia de los vehículos automotores y también del lugar de los hechos se concatena el informe del policía de investigación, Silva Gutiérrez Reyes. Entre otras cosas, él realizó diversas diligencias. Primero realizó una inspección de personas en tratándose de los ahora implicados, un entorno social, llevó a cabo una descripción de ropas y que en ese contexto es como también se puede sostener que de acuerdo a la media afiliación que proporcionó la víctima corresponde a los hallazgos del policía de investigación en torno a su descripción física, media afiliación, las ropas que portaban. También se trasladó al kilómetro 88 en San Pablo, Hualtepec, Jilotepec, Estado de México, en torno a corroborar la existencia del lugar del hallazgo, es decir, donde se localiza el vehículo tractocamión que fue motivo de apoderamiento, y que con relación a ello también realizó una inspección en el lugar de los hechos. Esto es en el kilómetro 73, autopista México-Querétaro, Santana, Jilotepec. Desde luego que en torno a todos estos lugares también se constituyó en el kilómetro 89 más 800, donde se llevó a cabo la detención de los ahora implicados y finalmente la inspección de todos los indicios que fueron puestos a disposición, el vehículo tractocamión, también el objeto metálico inhibidor de 12 antenas y las 2 manivelas que fueron localizadas en el lugar en donde fue localizado el vehículo tractocamión. Todos estos datos de prueba de forma concatenada entre sí permiten afirmar y corroborar el dicho de la víctima en el sentido de que el día 4 de junio del año 2025 a las 5:30 horas fue desapoderado de un vehículo tractocamión y en esa misma virtud se genera el acto privativo de la libertad con el objeto de apoderarse de este. Queda de relieve entonces que se actualiza el hecho de secuestro express que está previsto en el artículo 9, fracción primera, inciso D, y en ese sentido es como se viene a corroborar la acción positiva de consumación permanente en que los ahora implicados desplegaron todos los actos necesarios e indispensables para privar de la libertad a la víctima, como aquel acto que limita desplazarse de forma voluntaria hacia donde el lugar que desee, y que desde luego a esto se adiciona el elemento subjetivo, que es con el objeto de cometer el delito de robo. Para ello, pues basta señalar que si este vehículo fue motivo de apoderamiento en el kilómetro 77, pues no se justifica porque fue localizado en un lugar distinto, esto en Hualtepec, Jilotepec, Estado de México, donde se encontraban los ahora implicados. Pues con ello se puede materializar entonces el acto de apoderamiento como aquel elemento objetivo consistente en que una persona detenta materialmente un bien con el ánimo para adueñarse del mismo. Es decir, este desplazamiento que se verifica del vehículo automotor entre el kilómetro 77 y el kilómetro 88, pues es suficiente para poner en evidencia que se materializó el acto de apoderamiento que se realiza sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de él, que era el apoderado legal. Por el contrario, el apoderado legal hizo el reporte de acuerdo a su protocolo de siniestros, reportando el robo del vehículo tractocamión, y en esa misma virtud es evidente que este vehículo pues, le resultaba ajeno porque no les pertenecía. El hecho de haber denunciado el robo pues daba cuenta de que se actualiza que el apoderamiento se verificó sin derecho y sin consentimiento. Así las cosas es como también se pone de relieve la existencia del elemento subjetivo en torno al objeto que es el robo respecto del vehículo tractocamión. Ahora bien, en torno al hecho de secuestro express, como ya hice patente, se ha podido establecer el acto privativo de la libertad, como lo narró la víctima, el objeto, y que con relación a los demás elementos objetivos que constituyen el hecho de secuestro express, queda de manifiesto que se actualiza la existencia de un sujeto activo como aquella persona que despliega los actos necesarios para privar de la libertad y limitarlo en su desplazamiento de manera voluntaria en contra del ofendido, y que en ese contexto pues se encuentran relacionados en el presente asunto los ahora implicados Óscar Israel Rodríguez Herrera y Jaime Trejo Gavino, teniendo esta calidad como sujetos activos. Por concepto de sujeto pasivo también se actualiza en el presente asunto, se refiere a quien tiene la calidad de víctima, FFM, y también la moral ofendida, Transportes Culver Rodea SADCB, representada por el apoderado legal. El resultado es de tipo material. Resulta evidente que para privar
a la libertad de una persona, pues forzosamente tiene que existir esa modificación en el mundo real, por lo tanto es un resultado material. El objeto se refiere a aquella persona o cosa en que recae la afectación. Se trata de la personalidad de FFM, habida cuenta que es la persona que resulta privada de la libertad, como también el objeto motivo de apoderamiento, que es el vehículo tractocamión internacional color naranja con las dos cajas secas acopladas que transportaban mercancía de Nueva Walmart. En esa virtud también se establece que se vulnera el bien jurídico tutelado, que en este supuesto es la libertad de la víctima y el patrimonio de las personas, en tratándose de la moral ofendida. El nexo causal es la correspondencia plena que existe entre la acción y el resultado. Resulta evidente que cualquier persona tiene conocimiento que limitar la libertad de una persona en contra de su voluntad constituye la vulneración a un bien jurídico tutelado, y que en esa virtud es como se puede establecer que ustedes tenían la intención de privarlo de la libertad. Bajo esas condiciones se actualiza el nexo causal entre su actuar y el resultado obtenido. Por ello se actualizan todos los elementos que configuran el hecho delictivo de secuestro express. En torno a las modificativas agravantes, señala el artículo 10 de la Ley General Especial en materia de secuestro, fracción segunda, que se actualiza este hecho cuando el mismo se comete por un grupo de 2 o más personas, y que hasta este momento pues es evidente que se actualiza esta hipótesis normativa, pues basta señalar que quienes se encuentran detenidos son 2 personas, y este elemento es objetivo para considerar de la narrativa que realizó la víctima. Llegaron 3 vehículos y de todas estas descendieron masculinos. Es así que por lo menos intervinieron 3 personas, porque si fueron 3 vehículos, forzosamente tuvo que haber por lo menos 3 conductores, y a partir de esa lógica argumentativa es como puede establecer que se actualiza esta modificativa agravante. También queda de relieve que se ejecuta con violencia. Me queda claro que para cometer el hecho de secuestro, forzosamente se tiene que emplear un medio comisivo para coaccionar a la víctima a que desista de oponer resistencia, pero me queda claro también que haber empleado armas de fuego deflagrando un disparo y que se causó un daño a la salud de la víctima, pues ello es lo que constituye que en efecto se comete con violencia, como se pone de relieve con el dictamen en ese expuesto, el expediente clínico que fue remitido por el nosocomio, del cual se logra corroborar la afectación a la corporeidad de la víctima, siendo así como se actualiza esta modificativa agravante. Tratándose de la forma de intervención, el artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal, establece que esta ejecución del hecho es en una participación conjunta. A partir de la narrativa que realizó FFM, señaló la dinámica del hecho, señala entre otras cosas que le cierran el paso 3 vehículos, descienden masculinos, y en ese contexto es como uno de ellos le ordena que baje, no lo hace, le disparan, 2 sujetos más intervienen, lo bajan del vehículo, lo ingresan a un vehículo, se lo llevan, y mientras otros sujetos activos se apoderan de dicho vehículo tractocamión. Con esta narrativa que realizó la víctima puede establecer pues que en efecto se actualiza la participación conjunta, pluralidad de sujetos activos, que hay un acuerdo previo aunque rudimentario, pero obviamente hay un reparto de funciones, todos realizan un actuar, y que es esa logística de la que se desprende, se distribuyen funciones para ejecutar el hecho delictivo, de tal suerte que a partir de esa lógica y de esa narrativa que realizó la víctima puede establecer que en efecto se justifica la intervención conjunta de todos los participantes y que obra un dominio del hecho, pues cada uno realiza un aporte conductual a la conducta que se les atribuye ante el numeral 13, fracción tercera del Código Penal Federal. En relación a tales circunstancias, también debo señalar que en el presente asunto hasta ahora se justifica la intervención al tenor del artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal. Esto, aun y cuando los ahora implicados rindieron su declaración. Por cuanto al señor Jaime Trejo Gavino señaló ante este órgano jurisdiccional que ese día de los hechos él iba rumbo a México y que lo detuvo la Guardia Nacional como 20 minutos antes, que lo detuvieron por un exceso de velocidad y que él iba con rumbo a la Ciudad de México, que él se arregló ahí con ellos, que entonces Oscar que él se detuvo porque se pararon frente a un restaurante y que Oscar quería ir al baño, que entonces se dio vuelta, y que es así como una vez que se dieron vuelta, que bajó Oscar al baño y que este se iba bajando del camión cuando llegó la Guardia Nacional y que Oscar se asustó y se echó a correr hacia el camión que él traía. Él nunca supo que este vehículo era robado.
y que entonces él traía el tractocamión. La Guardia Nacional le disparó y fue la hora en que Óscar se subió al carro. Él se espantó y avanzó, pero más adelante se detuvo. Les dijo que él no tenía nada que ver, solo colocó las manos atrás y él dice no cometió ningún delito. En el mismo tenor declaró el señor diputado, el señor Óscar Israel Rodríguez Herrera. Él, entre otras cosas, señaló, ese día él iba con su compañero Gavino, iban con dirección a la Ciudad de México, pero mucho antes ya los había parado la Guardia Nacional por el exceso de velocidad. Lo que pasó fue que Gavino se retornó, estaban que se detuvieron donde estaba un transporte robado, pero que ahí se detuvieron porque él fue al baño y que en ese momento fue cuando vio a la Guardia Nacional que venía lejos. Entonces él corrió hacia el vehículo donde se encontraba Gavino, se asustaron los dos y que se dieron a la fuga. Fue cuando la Guardia Nacional los detiene y que sí disparó, realizó 2 tiros. Es por ello que se espantaron y decidieron detenerse. Fue como los elementos policiales lo detuvieron. Es evidente que es de esta narrativa que rindieron ante este órgano jurisdiccional, primero por cuanto a lo previsto en el artículo 20 constitucional en su apartado B, se señala que este dato de prueba desde luego pues tiene relevancia para ser considerado, tomando en cuenta que se cumplió con todas las formalidades establecidas en la ley, se encontraban acompañados de sus abogados. Ustedes decidieron rendir declaración, aun y cuando este juzgador les hizo notar que cualquier manifestación que ustedes hicieran se iba a tomar en cuenta, ya sea que esto les perjudicara. Del análisis que se realiza de su entrevista, pues es evidente que ustedes se ubican en tiempo y lugar en donde se lleva a cabo la detención por los elementos aprensores. Su justificación es que iban a bordo de un vehículo, que retornaron y que Óscar quería pasar al baño, pero que cuando este se dirigía vio a la Guardia Nacional y corrió, lo que no desde luego encuentra lógica por parte de este unitario, que hasta ese momento se supone que si ustedes no tienen relación en el hecho, que yo les pudiera creer que en efecto ustedes únicamente se retornaron para pasar a comprar cosas, pasar al baño, ¿de qué manera ustedes se percatan que ese vehículo International naranja tenía la calidad de robado? ¿Por qué motivo se asustaron al ver a Guardia Nacional si ustedes dicen que no habían hecho nada? ¿Por qué motivo corrieron? ¿Por qué motivo Gavino emprende la huida en el vehículo tractocamión azul? ¿Por qué motivo al revisar el vehículo tractocamión azul, además de ser robado, tiene un inhibidor de señal, que reitero, son los dispositivos que usualmente se emplean, pues evidentemente para encubrir este delito en torno al acto de apoderamiento de los vehículos tractocamiones? Todas estas circunstancias, pues lo único que me llevan a establecer es que ustedes se ubican en tiempo y lugar, y bajo esas consideraciones en nada les favorece la declaración que rinde. Niegan los hechos, sin embargo también debo señalar, tal como le exigía el Ministerio Público, que la afirmación de la víctima tiene que estar corroborada con otros datos de prueba. En el mismo tenor, ustedes estaban en condiciones de ofrecer pruebas para demostrar la versión fáctica, pues de que ustedes se encontraban ahí de manera eventual sin tener nada que ver en el hecho delictivo, pero reitero, todos los indicios que fueron localizados y las manifestaciones que ustedes hacen, porque incluso señaló Óscar, nosotros no sabíamos que el vehículo que estaba ahí era robado, pero también me queda claro que el hecho de que estuvieran entre los remolques realizando maniobras, pues pone de relieve que en efecto lo que estaban haciendo era cambiar la caja seca al vehículo tractocamión azul para poder continuar con el robo de dicha unidad, en este caso con la caja seca. En esas condiciones es como estimo que hasta ahora no existe un dato de prueba suficiente para poder corroborar la versión que proponen los implicados, de que ellos no cometieron ningún hecho delictivo, y que en esa consonancia, evidentemente de los datos de prueba que expresó la Fiscalía, hasta ahora se estiman idóneos, pertinentes y suficientes para sostener la existencia de un hecho delictivo de secuestro express, y que también se logra justificar la probable intervención de los ahora implicados sin que exista un dato de prueba que permita desvirtuar los señalamientos que realizó la víctima, porque dicho sea de paso, pues hasta ese momento no ha sido controvertido el dicho que realizó FFM y que es la persona que lo reconoció a ustedes. Sobre ese tópico también hago notar que obran como datos de prueba un reconocimiento de persona del cual se adolece la defensa. Señaló la Fiscalía que este reconocimiento se llevó a cabo de acuerdo al numeral 277 del Código Adjetivo de la materia, y que en ese contexto fue como la defensa contrastó. Señoría, este dato de prueba no debe ser considerado y debe ser tachado de nulo.
¿Por qué? Porque no se cumplieron con las formalidades que prevé la ley en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera esencial, se adolece de que las personas o los distractores no correspondían en torno a su media afiliación con ustedes mismos, es decir, que faltó a esa circunstancia la gente del Ministerio Público. Otra inconsistencia que hizo valer el licenciado Alberto, que estas diligencias no estaban firmadas. Una inconsistencia más, que dice, hubo una diligencia de reconocimiento que está elaborada el día 5 de junio, pero resulta que el reconocimiento se llevó a cabo el 6 de junio. O sea, no puede ser posible que entonces esta diligencia se verificara y que, dicho sea de paso, pues que tampoco en esa diligencia estaba nombrado abogado defensor alguno, siendo así como se contrastan tales aspectos. Desde luego que en torno a estas consideraciones, la Fiscalía se hizo cargo en señalar, pues sí, se colocó a las personas, a los distractores, se cumplió con todas las formalidades. En torno a las firmas, quedó de relieve porque el licenciado Alberto mencionó que no estaban las firmas en un costado, pero el artículo 216 del Código Objetivo de la materia establece únicamente que los registros estarán firmados. No dice, como en el Código abrogado que había en el Estado de México, estarán firmados al margen y al calce. No, el artículo 216 establece únicamente deberán estar firmados los registros, no establece en qué apartado debe de ir la firma, por lo tanto ese agravio pues es infundado para contrastar. Señala también que en torno a que las fechas, el reconocimiento es del día 6 de junio, sin embargo este reconocimiento se verifica en los registros el día 5 de junio. Desde luego que en torno a ello es evidente que existe una inconsistencia que también es unitario al tenor de lo que establece el artículo 100 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No puedo considerar que sea objeto de nulidad la fecha, porque reitero, es una inconsistencia de acuerdo a la narrativa que realizó la Fiscalía, que el día 6 de junio fue cuando se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento. El artículo 100 y el artículo 101 habla de la convalidación. ¿Esto qué implica? Que ustedes se encontraban asistidos de un abogado defensor, porque obra una constancia que también se indicó como dato de prueba, en donde se refiere que se encontraban acompañados del defensor público al momento de la diligencia, y que al respecto señaló la Fiscalía Gilberto Paolo Madrigal, que es una persona que se identificó con gafete oficial IDP 204, siendo así como se puede establecer que tampoco es procedente este agravio de que ustedes no se encontraban acompañados de defensa. Y se puede convalidar esta diligencia de reconocimiento porque el momento exacto para controvertir la diligencia de reconocimiento pues es en efecto al momento de que se está llevando a cabo, y que en esa virtud, al no haber sido contrastado por el abogado defensor que estaba en turno, pues es evidente que entonces consintió todos los actos que se llevaron a cabo durante la diligencia de reconocimiento para establecer, o que en este momento me quieran alegar que no hay formalidades. De las formalidades, si se consienten, pues es evidente que se convalidan, tal como se señala en el numeral 100 y en el numeral 101, siendo así que no pueden ser susceptibles de nulidad, porque reitero, porque se consintieron por la defensa que los acompañaba en ese momento. Ahora, ¿por qué se convalidan? Porque esta actuación, aun y cuando no se cumplen las formalidades como se adoleció la defensa, también es verdad que hubo otra entrevista de la víctima y que viene a superar esa diligencia de reconocimiento, porque ya ante la Fiscalía reconoce que el señor Óscar Israel Rodríguez Herrera y Jaime Trejo Gavino son las mismas personas que intervinieron en el hecho delictivo el día 4 de junio del año en curso, cuando se llevó el acto de apoderamiento del vehículo tractocamión a las 5:30 horas. Son las personas que descendieron del vehículo, de uno de los vehículos que lo interceptó para obligarlo a descender, que lo mantuvieron retenido y se apoderaron del vehículo tractocamión de la marca Internacional color naranja. Es así como estimo que los argumentos de la defensa no son suficientes para contrastar el señalamiento que realizó la víctima, y que reitero, tomando en cuenta que hasta ahora hay datos de prueba suficientes, es como este unitario a las 14 horas con 18 minutos del día 11 de junio del año 2025 decreta auto de vinculación a proceso en contra de Jaime Trejo Gavino y Óscar Israel Rodríguez Herrera por su probable intervención en el hecho de secuestro express previsto y sancionado tenor el numeral 9, fracción primera, inciso D,
10, fracción primera, incisos B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, 6 y 7, fracción segunda, 8 y medio, párrafo primero, 13, fracción tercera del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de iniciales F y FM, así como de la moral ofendida, Transportes Pulver, Roda S.A.D.C.B. Establecido lo anterior, quedan notificados los intervinientes. Les hago saber que son 3 días para recurrir a esta determinación a través del recurso de apelación y finalmente quedan notificadas las partes. Se instruye la notificación a la víctima en el presente asunto, así como a la moral ofendida. Al término nos va a proporcionar el número telefónico fiscal para que pueda notificársele y se instruye comunicar todo lo anterior al centro penitenciario de esta ciudad. Petición adicional, fiscal. Sí, señoría. Con fundamento del artículo 321 del Código Ejecutivo de la materia, esta representación social solicita el plazo de un mes para como plazo de investigación complementaria. Gracias. Por parte de la Gracias, señoría. Tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la representación social, no habría oposición respecto a la temporalidad de un mes. Es cuanto. Gracias. Finalmente, por parte de Diversa Defensa. No hay sin oposición, señoría. Gracias. Por parte de Óscar y Jaime, ¿están conformes en que sea un mes de investigación complementaria? Recuerden, les hice notar que el auto de vinculación lo único que hace es aperturar un plazo de investigación complementario para que ustedes también puedan incorporar pruebas. La Fiscalía está solicitando un mes, su defensa está de acuerdo en que sea un mes. Usted, señor Óscar, dígame, ¿está de acuerdo en que sea un mes? Bien, señor Jaime. Bien, se decreta el cierre del debate. Se resuelve el tenor del numeral 121 del Código Ejecutivo de la materia. Resulta procedente conceder un mes como plazo de investigación complementario y tomando en consideración la fecha y hora en que se llevó a cabo la imputación en el presente asunto, del cual se desprende en esencia que fue el día 6 de junio, es como este plazo va a fenecer el día 6 de julio del año en curso. Quedan notificados los intervinientes, se previene Fiscalía para que decrete el cierre de la investigación en la fecha indicada y que luego se pronuncie al tenor del número 324, queda posible de no hacerlo, entonces se requerirá el superior jerárquico y si este no cumpliere con ello, entonces se podría decretar un auto de sobreseimiento a favor de quien tiene la calidad de los ahora imputados. Petición final por parte de la Fiscalía. Solicitaría copia simple del audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Finalmente, por parte de la defensa. Gracias, señoría. Copia simple del audio y video, asimismo acceso al expediente digital. Es cuanto. Gracias. Por parte de Diversa Defensa. Copia simple del audio y video y acceso al expediente digital, señoría. Gracias. Finalmente se da cuenta de la promoción 1928 que se suscribe por Diversa Defensa. Profesionista en Derecho Alberto Morales Álvarez, se tiene por justificada la inasistencia a esta secuencia de la audiencia y en ese sentido se ordena agregar a los autos la promoción al tenor del numeral 67 del Código Ejecutivo de la materia. Finalmente, Óscar y Jaime, ¿tienen alguna petición final? Óscar. Jaime. Bien, en ese sentido también prevalecerá la medida cautelar impuesta en el presente asunto. Se declara por concluida esta audiencia, se realizan copias en acceso al expediente. Finaliza grabación.